A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió para siempre. Hace 24 años, el terrorismo islámico radical golpeó las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93, dejando una herida imborrable para Estados Unidos y para el mundo entero. Pero en medio del dolor vimos héroes y hemos visto una nación que con ayuda de Dios se ha levantado. Hoy en Desarrollemos TV honramos el sacrificio de quienes murieron y analizaremos el trasfondo de lo que sucedió y analizaremos también los hechos que vinieron después, a nivel político, social, económico y de seguridad interna. Bienvenidos. Y para el programa de hoy nos acompaña David Rosenthal, un politólogo, analista internacional, investigador, periodista y columnista en medios de Latinoamérica, España e Israel. También imparte conferencias sobre historia, literatura, judaísmo e Israel. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. David, quiero comenzar yéndonos hacia el 2001 y quiero que nos expliques qué significaba Al-Qaeda en ese momento. ¿Quién era Osama Bin Laden? Ok, bueno. Osama Bin Laden era el hijo de un importante petrolero en Afganistán. Más que eso, o sea, tenían una fachada como empresarios, pero luego decidió radicalizarse en el Islam. Era su padre un importante petrolero que tuvo relación con diferentes regímenes del mundo árabe, por ejemplo con Siria, y que buscaban una idea del panarabismo, o sea, eran nacionalistas árabes. El caso es que Osama Bin Laden, a pesar de ser pues un heredero billonario, decide a la hora de radicalizarse en el Islam llevar una tarea de fundar una organización terrorista, a la cual se le pone el nombre de Al-Qaeda, y que busca la eliminación de Estados Unidos, y también, por supuesto, está muy en contra del Estado de Israel. Entonces, es una organización terrorista que con la medida del tiempo se vuelve más radical y está dispuesta a destruir al mundo occidental. Yo quiero entender, porque claro, la gente dice, hoy digamos, hay gente que desconoce que Islam, o sea que en verdad puede ser un grupo terrorista, porque es un grupo terrorista que mata. Claro, tú eres un infiel porque no eres parte de la religión y te matan, porque ese odio hacia Estados Unidos. Bueno, para ellos, como para Irán hoy en día, que es el gran exponente y el gran financiador del terrorismo, el diablo mayor, el diablo más grande, el demonio más grande es Estados Unidos, más que Israel, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos es la representación de Occidente, de los valores judeocristianos, de también valores conservadores, como por ejemplo lo que sucedió ayer en Estados Unidos, ¿no? El asesinato del joven líder republicano, conservador, cristiano, evangélico, Charlie Kirk. Entonces, para el Islam, y en este caso para Osama Bin Laden y su grupo Al-Qaeda o Al-Qaeda, Estados Unidos representa un enemigo del Islam, es un gran infiel también. La cultura americana, todo lo que significa Estados Unidos está en contra del Islam. Entonces creo que ahí podemos entender eso. Ok, entonces Osama crea este grupo terrorista y ese 11 de septiembre ocurre algo, y es que con 19 personas que son secuestradores tomaron 4 aviones comerciales. ¿Cómo fue posible esto? O sea, que tomaron 4 aviones comerciales que iban para otro lado, los secuestraron y terminaron en esto. Ellos se entrenan, estas 19 terroristas de Al-Qaeda, bajo orden de Osama y de otros líderes, digamos, del grupo, se entrenan para aprender a volar aviones. No saben aterrizarlos, no les importa. Solo pilotearlos. A pilotearlos, a tenerlos en el aire. Y llega el momento en el que deciden ejecutar este plan. Entonces toman esos 4 aviones comerciales, sin importar que iban pues civiles. Sí. Y el punto ahí es acabar con los aviones y además estrellarlos contra las Torres Gemelas, que
eran un importante icono de Nueva York, o Era- sea, de la capital del mundo occidental. Era una operación suicida, ¿no? Como para ellos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué suicidarse y matar a los infieles? ¿Y por qué? En el Islam ellos tienen la teoría, la creencia de que a la hora de hacer este acto, ¿no?, de mártir, Sí. como mártir sagrado, van a ir directo al cielo, como ellos lo perciben, y allí van a tener 72 vírgenes y bueno, van a gozar de grandes privilegios. Entonces, En el cielo, ¿no? ellos creen que todo esto tiene un significado trascendental, espiritual, ¿no? Y además que esto los va a liberar también del mundo que conocían. Qué jodido, o sea, qué tremendo esto. Y bueno, ya se secuestran esos aviones, estos suicidas terroristas, y ocurre algo y es el primer impacto. 8:46 de la mañana, primer impacto, Nueva York, primera torre. ¿Qué pensaba la gente en ese momento? O sea, porque fue un primer impacto, fue un choque por la mañana. ¿Qué se decía? Bueno, la verdad que la gente no entendió qué pasaba al principio. Bueno, obviamente cuando ya empezaron a arder los edificios, cuando ya el humo salía, gente se tiraba de las ventanas, pues ya entendieron que había un accidente, que algo había pasado. Y luego, pues, con el pasar también de las horas y de los días, entendieron que fue un acto terrorista, pues nada más Al-Qaeda y Osama Bin Laden tomó responsabilidad del acto. Sí. Y así también le declaraba una guerra a los Estados Unidos, una guerra que comenzaría luego en Afganistán, una guerra que declararía luego el gobierno de George W. Bush a Bin Laden y Al-Qaeda y Afganistán y a los talibanes. Y antes de llegar a ese punto, quiero que demos un contexto. Entonces fueron 4 ataques. El primero, 8:46 de la mañana. El segundo, 9:03 de la mañana. El tercer impacto fue en el Pentágono a las 9:37 de la mañana. Y el cuarto impacto no llegó a algún lugar así como de torre, sino que fue como destruido, fue que llegó a un campo en Pensilvania, ¿verdad? Sí. O sea, tenían varios puntos, pero bueno, lo más trágico es el tema de las Torres Gemelas, porque ahí es donde lograron acabar con la vida de cientos de personas, ¿no? Y desaparecidos y Totalmente. con las torres. Y de eso quiero hablar también, David, de 3 impactos que tuvo este grupo terrorista en Estados Unidos. Primero, el impacto social, porque fueron 2.977 personas muertas, más de 20.000 personas heridas y un montón también de personas desaparecidas. ¿Cuál fue el impacto social? La gente cómo quedó, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, terror, miedo, cómo quedó esa identidad en Estados Unidos. Bueno, es el hecho que hace que empiece una guerra contra el terrorismo. Es el acto más impresionante terrorista que había vivido y que ha vivido Estados Unidos hasta el momento en toda su historia. También es, bueno, prácticamente es el acto terrorista más impactante que ha habido cualquier país. Sí. Creo que por la cantidad de muertos y Sí, por la magnitud que tuvo esto en consecuencias y demás, es el acto más horrendo terrorista. Entonces esto hace que cambie todo, porque cambia la sociedad, su sistema de pensamiento, las fuerzas militares, la inteligencia, todo ahora tiene como foco, ¿sí?, la protección contra un terrorismo que ya no viene quizá de lo que se creía antes, que era Rusia en la Guerra Fría, sino ahora es el mundo islámico y el Islam radical, la Sharia y demás, o sea, la guerra del Islam, la yihad islámica, ahora tiene como foco ataques terroristas que, por ejemplo, fueron ataques que Israel vivió antes, pero que Estados Unidos no había vivido esto. Sí. Y que, bueno, siendo el país más rico y más importante a nivel mundial, o sea, la potencia mundial más importante, tener dentro de su capital
este ataque, este hecho tan horrendo, tan fuerte, hace que cambien las lógicas tanto de la sociedad civil como de la política y de las fuerzas militares, ¿no? Cambia todo y ahora hay una forma nueva de pensar y una forma nueva de intentar defenderse de eventuales ataques terroristas. O sea, como un patriotismo. O sea, después de esto la sociedad estadounidense fue como el patriotismo, la defensa por la seguridad. Bueno, Pues, más que un patriotismo y que una defensa por la sociedad, ahora lo que hay es un enemigo común. ok. Un enemigo que quiere acabar con Estados Unidos, quiere acabar con Occidente, y ese es el Islam radical. Entonces, digamos que cambian muchas cosas también en sistemas de defensa, de seguridad, cómo van a ahora afrontar posibles nuevos ataques, atentados. Entonces cambia mucho también a lo que luego tendría que enfocarse la CIA, el FBI, ¿no? Todos los mecanismos, todas las autoridades encargadas de prevenir y de prever en la policía, ¿no? Entonces, como que ya esto pasa a ser un punto que también crea diría yo, una histeria colectiva, Sí. paranoia colectiva, y que hasta el día de hoy, pues, no deja fuera que pueda volver a ocurrir un atentado de este tipo. Totalmente. Y ese, bueno, socialmente, pero también hubo un impacto económicamente. ¿Cómo sé que se recuperó Estados Unidos después de esta tragedia? Bueno, creo que económicamente afecta de una forma que luego la logra superar rápido, pues es el país más rico, pero pues obviamente afecta el epicentro económico que es Nueva York, eso está muy cerca de Wall Street, entonces sí afecta, pero más que todo lo que hace es que empieza a cambiar, ¿no? También cómo van a distribuir los porcentajes del gasto del país, o sea, va a subir desde ese entonces el gasto a defensa, a inteligencia, entonces, pero que más que afectar económicamente lo que hace es cambiar Reestructurar. muchos patrones, reestructurar cómo se está invirtiendo por la seguridad del país, y eso también implica, pues claro, una subida de impuestos, de gasto en el sector de defensa militar, inteligencia. Totalmente, una reestructuración total. Y en ese tercer campo que vamos a ver, ahora sí, la guerra contra el terror, que en ese momento el presidente George Bush les declaró la guerra porque imagínate, fue como atentaron contra América. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues se declara una guerra contra el terrorismo radical, contra el Islam radical que genera terrorismo. Se declara una guerra que luego pues significará también que Estados Unidos entrará a Afganistán a luchar, una guerra que no resultó nada bien, que fue parecida a la anterior guerra, que fue la de Vietnam, ¿no? Como la guerra importante en la que tuvo presencia Estados Unidos y perdió. Entonces esto es como un nuevo Vietnam, más o menos, más pequeño, con el uso de tecnologías de otras fuentes, ¿no? Luego también el tema con Irak, son guerras de desgaste para Estados Unidos. La de Irak sale mejor que la de Afganistán. El tema de los talibanes es algo que no se puede controlar hasta hoy en día. Expliquémosle a la gente por qué Afganistán, o sea, quién estaba en Afganistán, que la gente puede que no sepa, quiénes son los talibanes, para que Estados Unidos entrara a este país. Bueno, Afganistán pues era donde operaba Osama Bin Laden y Al Qaeda, pero además era la base del terrorismo talibán, que es un grupo guerrillero o paramilitar, como se quiera, que se crea dentro de Afganistán y tiene como fin pues acabar con Estados Unidos, pero es algo absurdo, ¿no? Porque primero están muy lejos, segundo no tienen los recursos de Estados Unidos, no tienen casi nada, pero el problema es que cuando entra Estados Unidos a pelear allá, se lleva la sorpresa de que es muy difícil combatir con esta gente, que están a la final bien entrenados, bien armados, y sobre todo que están dispuestos a una guerra a muerte, que para ellos es una guerra sagrada. Entonces esto afecta a George W. Bush demasiado,
Hay también muchas teorías sobre por qué entra Afganistán, también Irak, por qué se genera esto, pero en realidad es una guerra entre Occidente y Oriente, pero un Oriente que es el Islam radical, ¿no? Que lo que quiere es acabar con Occidente. Entonces es algo con bastantes matices y factores importantes y que a la final crea de verdad un miedo colectivo en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Sobre qué puede pasar ahora, no solo que han sido atacados por este grupo terrorista, sino que ahora tienen que ir a la guerra y tienen que morir en territorio extranjero. David, desde tu análisis e investigación, listo, pasó a Afganistán, ya hablaste un poco sobre Irak. ¿Por qué Irak? Bueno, Irak, ahí está el señor Hussein, ¿no? Él también declara una guerra contra Bush. Irak, un país que tenía mejor control, ¿no? Que tenía, pues tiene más historias, más grande, petrolero, también tenía una reserva importante en oro. Pero aquí lo que hace es que entra a declarar guerra al presidente Bush, y lo que hace Bush es, pues teniendo la experiencia que ya tuvo con Osama y todo lo que sucedió, pues decide que también hay que hacer una guerra contra Irak y que hay que ir a por la cabeza de Hussein, y bueno, finalmente lo logran. También esto representa todavía una pérdida en vidas y en gasto más importante para Estados Unidos. O sea, ahí es una guerra fuerte, ¿no? Más una guerra tecnológica con aviones, con armas y todo, pero donde también terminan habiendo importantes víctimas mortales de los soldados americanos. Totalmente. Ya que hablas, por ejemplo, de la economía, ¿cuánta plata se estaba gastando Estados Unidos para combatir el terrorismo? Miles de millones. O sea, solo en las guerras es mucho dinero, son cifras astronómicas. O sea, multiplicar el valor de cada bala por las 100.000 balas que se gastan al día, eso por meses, o sea, son cifras muy, muy altas, y lo que se espera es recuperarlo con el botín que se encuentra en Irak, ¿no? Que al final, si se encuentra botín en Irak, que es oro, y bueno, Estados Unidos luego toma poder y control de ese país, y bueno, es un país que tiene una representación importante a nivel de petróleo, sobre todo, también el tema del oro. Ok, totalmente. Bueno, George se acaba su presidencia. ¿Qué sigue los próximos presidentes que hicieron contra el terrorismo? Bueno, o sea, luego de Bush, cuando ya vienen los otros presidentes, por ejemplo, podemos hablar de Obama, y luego de Trump y de Biden, y bueno, también ellos lo que hacen es continuar con una guerra pues contra el terrorismo, sino que en este caso ya es diferente, ¿no? Porque ya digamos que lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 ya no volvería a pasar. Ahora es más una guerra contra el terrorismo fuera de Estados Unidos, que pues también continuará con el tema de ISIS, por ejemplo, de esa yihad islámica, de esos grupos que desean acabar con Estados Unidos, pero que ya son más pequeños, que no tienen tanta financiación. También grupos que están empezando a afectar a Europa. Igual es más fácil que afecten a Europa porque están más cerca, tienen más presencia en Europa que en Estados Unidos. Pero lo que Estados Unidos hace es como siempre estar respaldando esa lucha antiterrorista, y bueno, teniendo unos parámetros de seguridad y un referente ya en contra de ciertos países del mundo árabe, ¿no? Y de personas, de individuos. Acá yo empiezo, es un fortalecimiento en la inteligencia para saber quién entra al país, quién sale, y bueno, qué están planeando estos grupos. Hay que resaltar que en el 2011 mataron a Osama en Pakistán, ¿no? O sea, Osama
se dio de baja en Pakistán en 2011. Y tú, antes de hablar de Trump, de la gestión de Trump, ¿cómo ves, cómo analizas esos ataques? ¿En verdad se han dado de baja a los grupos terroristas, lo que ha hecho Estados Unidos? ¿Y qué grupos o células empezaron a emerger? Bueno, o sea, lo que hace Estados Unidos al final sí es acabar con estos grupos. Luego lo que emerge es ISIS, pero el Estado Islámico. el Estado Islámico que logra hacer de las suyas, logra asustar, digamos, un poco al mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, bueno, en lo que es Siria, en la zona del Medio Oriente, tienen presencia, logran hacer actos, pues, terribles, ¿no? Acabar con vidas de personas, etcétera. Pero lo que hace luego Estados Unidos es mermarlo a un nivel que ya quedaron son células, Sí. que luego Irán es el gran patrocinador del terrorismo que más se enfoca en Hezbollah, como digamos el grupo terrorista más grande, que luego Israel en los últimos años ha también Atacado. mermado con la ayuda de Estados Unidos. Y bueno, Hamas en Gaza en específico, pero es un grupo más pequeño, sino que pues se demostró que a pesar de ser más pequeño, con la ayuda y el financiamiento de Irán y también la cooperación con Hezbollah y la yihad islámica palestina y también las células de ISIS, pues logró también perpetrar un acto barbárico el 7 de octubre del 2023. Entonces, pues es una guerra constante, Okay. no se puede eliminar al terrorismo, tal parece, es una constante, ¿no? Es como que no se puede acabar porque siempre va a haber una cabeza que va a surgir, y si se acaba con esa cabeza, con un terrorista, van a haber otros que lo reemplacen, y como es una ideología radical que no es racional, no tiene en realidad un fin. Habría que acabarla de raíz, pero Sí. es muy difícil porque siempre va a haber quien la sustituya, y como es una idea parecida a una religión, pues es tanto el dogma en esa fe, en esa creencia, que es muy difícil lograr acabarla del todo. Y en esa situación difícil, ¿qué ha hecho Trump? ¿No? Porque bueno, yo sé que, como dijimos, ¿no? Es de raíz y es complicado, pero ¿qué ha hecho, digamos, la gestión de Trump para acabar con el terrorismo? Bueno, lo que ha hecho el presidente Trump desde su primer mandato hasta el mandato actual es llevar una fuerte guerra contra el terrorismo, sobre todo en apoyo con Israel. Pues ya digamos que el gran terrorismo que existe se enfoca en Hezbollah y en Hamas, ya es menos lo que hay de células de ISIS que puedan también atacar a Europa o Estados Unidos, o que puede pasar Sí. en cualquier momento. Pero como que todos estos grupos, o sea, financiados por Irán, y siendo Irán el gran exponente, ¿no?, del terrorismo y de el discurso de que hay que acabar tanto con Israel como con Estados Unidos como con Europa, como, o sea, el mundo occidental como tal, eso hace que Trump se enfoque ya es contra Irán. Irán, Irán es ahora lo que fue Afganistán e Irak. su enemigo. Sí, Me comenta. Irán es como ahora el gran enemigo, el que reemplaza a todos los anteriores. Ok, bueno, y en esa lucha vamos un poco a recordar, claro, porque murieron más de 2.000 personas, víctimas, quedaron personas huérfanas, viudas, también hubo héroes, como los bomberos también, Desaparecidos. desaparecidos. ¿Cómo recordar a esas víctimas? Bueno, creo que la mejor forma de honrar y recordar la memoria de estas víctimas, una memoria histórica, una memoria colectiva, es haciendo que esto no vuelva a suceder, ¿no? ¿De qué sirve que hayan muerto casi 3.000 personas, entre muertos y desaparecidos, los otros miles de heridos, de gente que quedó con problemas para toda su vida, sea
físicos o emocionales o Psicológicos, sí. psicológicos, lo mejor es que no vuelva a haber terrorismo, ¿no? O sea, no vuelvan a haber actos como como lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001. Entonces me parece que igual hay que recordar a estas víctimas cuando se cumple el aniversario, pero lo más importante creo es que no deben haber grupos terroristas que atenten contra la vida de las personas. Bueno, ahora estamos viendo es como los magnicidios también están volviendo a tomar protagonismo, ¿no? Acá el tema de Miguel Uribe es algo que todavía no se puede ni procesar, o sea, es una cicatriz que quedó abierta, todavía es una herida abierta. Y el tema de ayer con Charlie Kirk, eso también demuestra que ahora tal vez no tienen que tumbar 2 torres, ahora solo tienen que acabar con la vida de importantes líderes, en especial de la derecha o conservadores, que están luchando en contra del Islam radical y de el discurso pro-Palestina, por ejemplo, que también ha permeado por todo el mundo, ¿no? También en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, en contra de Trump, en contra del judeocristianismo. Entonces también es una guerra ideológica, es una batalla cultural y demás. Para ir terminando, David, hablemos de eso puntualmente, porque mucha gente se dirá, no, pero eso pasó en Estados Unidos, sí que lamentable, pero no, eso es una realidad que nos tiene que impactar, tocar, no solo por las víctimas, sino por lo que estamos también viviendo. ¿Qué mensaje se da para Latinoamérica para contrarrestar estos grupos terroristas? ¿Qué debe hacer Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica tiene unos gobiernos que están en contra del terrorismo y otros gobiernos que están a favor del terrorismo. El caso de México, de Chile, de Nicaragua, de Cuba, por supuesto, de Venezuela, ni hablar, y también de Colombia, favorecen, Brasil también, favorecen que grupos terroristas que ni siquiera son locales, sino en su mayoría son islámicos radicales, son del mundo árabe, son Hezbollah y son Hamas, y también esa yihad islámica en cualquiera de sus versiones, también las células de ISIS, tienen presencia ahora en Latinoamérica. ¿Tiene presencia? Sí, en especial en Venezuela y en la triple frontera que está entre Paraguay, Brasil y Venezuela también. O sea, se mueven por todo, ¿no? No está exento Perú, Ecuador, ¿no? Paraguay, Uruguay, o sea, hay un movimiento libre, Argentina, de terroristas que pasan incluso con pasaporte colombiano, venezolano, y son ciudadanos iraníes o libaneses o de cualquier otro país donde haya presencia de estos grupos terroristas. ¿Y qué crees que buscan, como para empezar, aquí? Ellos acá lo que hacen es trabajar en negocios como el narcotráfico, también trata, todo lo que está relacionado con la mafia, y también buscan desestabilizar gobiernos y, en Venezuela tienen un campo abierto, ¿no? Por ejemplo. Sí, con la dictadura, así que atentos Latinoamérica, es como el mensaje, como colombianos, peruanos, de donde seamos, atentos a esta guerra que puede ser silenciosa o que a veces quizás se ignora, región. Y por último, David, ¿qué mensaje da después de 24 años esta tragedia? ¿Cómo debemos afrontar la vida? ¿Cómo debemos afrontar todos juntos contra el Islam? Bueno, el mensaje es claro. Hay que tener una solidez moral, una recuperación de los valores para poder afrontar lo que el Islam radical advierte, amenaza al mundo occidental. Entonces hay que volver a los valores tradicionales de familia, de las religiones que conforman Occidente, y luchar contra el Islam radical,
que pretende cortar de raíz, decapitar y acabar con los que no son parte de ese Islam. Entonces hay que hacer un trabajo de las naciones para sobrevivir lo que el Islam radical quiere como destino para estas mismas naciones occidentales. Cuidar lo que somos, cuidar los valores, lo que nos fundamenta como sociedad, como Dios, la fe, la familia, cuidar eso y estar atentos a todo lo que pasa. Gracias, David, gracias también a ustedes por este programa, a seguir recordando y honrando a las víctimas que nunca vieron morir, pero que lamentablemente el grupo terrorista Al-Qaeda mató 24 años después. Que nunca se nos olvide y que permita a Dios que nunca vamos a pasar por esto. Esto fue Desarrollemos TV. Muchísimas gracias. Corta audio y corta cambio.